Ya, entonces, como les había indicado, vamos a resolver dos ejercicios tipo examen. El primer ejercicio nos dice, nos dice, para la siguiente consulta, nos dan una consulta en SQL y nos pide, aquí está, nos dice que necesita el árbol de ejecución de la consulta. Entonces tenemos el árbol de ejecución de consulta original para esta consulta. Luego tenemos que hacer el árbol de ejecución de consulta optimizado de la consulta, el árbol optimizado. Luego tenemos que escribir la expresión que hemos del árbol optimizado en álgebra relacional optimizado. A continuación vamos a ejecutar la consulta original en SQL Server. Esta consulta es la consulta original. Y por último vamos a ejecutar la consulta optimizada en SQL Server. Entonces, una vez que tengamos el árbol optimizado y la expresión en álgebra relacional optimizada, vamos a escribir en SQL Server la consulta optimizada y la vamos a ejecutar en SQL Server. Esos son 5 cosas que deberíamos poder realizarla para el examen. Entonces, empecemos. Primero hagamos el árbol de consulta original de la consulta original. La consulta original es esta. Entonces, esta es la consulta original, ¿no? En la consulta original, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer el árbol es determinar cuáles son las hojas, hemos dicho. Y en este caso, las hojas son las tablas, ¿no?, que intervienen en la consulta. Y en esta consulta tenemos la tabla persona, que se va a denominar P, trabaja, se va a denominar T, y empresa E. Entonces tenemos 3 tablas: persona, trabaja, empresa. Ya, en base a estas 3 tablas, ¿no?, también podemos analizar incluso cada tabla, qué campos va a tener, ¿no?, en cada tabla. Por ejemplo, en persona tendríamos la columna CI de la persona. Luego tenemos el nombre de la persona, ¿no?, el nombre de la persona. ¿No? Tenemos la edad de la persona, ¿no?, la edad. Luego tenemos en trabaja y tenemos empresa. Más fácil es la empresa. Empresa tiene ID de empresa, empresa.id, ¿no? También tiene nombre de empresa, empresa. Y tipo de empresa. El tipo de empresa puede ser pública, privada, ¿no? Entonces, todos estos datos, estos atributos los estamos deduciendo a partir de la consulta. En la consulta están utilizando edad de la persona, tipo de empresa, están utilizando CI de la persona, están utilizando ID de la empresa, y aparte también nos están indicando que en trabaja, la tabla T también tiene CI de la persona y tiene ID de la empresa. Entonces, trabaja en la tabla enlace entre persona y empresa, ¿no? Por eso tiene algo de persona, ¿sí?, y una columna de empresa que es ID. Y aparte también tiene las columnas cargo con el que ha trabajado esa persona, el sueldo con el que ha trabajado, en qué fecha empezó a trabajar y en qué fecha terminó de trabajar esa persona, ¿no?, de una determinada empresa. Entonces tenemos que hacer este análisis previo para poder posteriormente eh, crear la base de datos, las tablas y poder ejecutar las consultas. Ya, entonces vamos a hacer el árbol de ejecución de consulta original.
Para eso me voy a ayudar de un Paint, y en este Paint voy a escribir, voy a plasmar el árbol de ejecución de consulta original. Tenemos en la consulta tenemos una multiplicación de 3 tablas: persona, por trabaja y por empresa, ¿no? Es una multiplicación. Luego tenemos una selección, porque hay una cláusula where, ¿no? Y también tenemos una proyección, donde se están proyectando estas columnas de la tabla, ¿no? Tres operaciones que se cuentan en esta consulta. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Primero, persona P por trabaja T. Para eso me voy a ir aquí a Paint y escribo persona P por trabaja T. Solamente se puede hacer multiplicación entre dos conjuntos de datos, porque la multiplicación es una operación binaria, no es trinaria, es binaria. Entonces, persona por trabajo. Vamos a poner que esto es multiplicación por. Estamos haciendo persona por trabajo. Ahí está, en forma de árbol. Persona por trabajo. Y lo que tenemos que hacer es persona por trabajo y por empresa. Entonces este resultado lo vamos a multiplicar por empresa. Empresa E. Ahí está el resultado de persona por trabajo. Lo multiplicamos por empresa. Ahí está ese resultado por empresa, ¿no? Persona por trabajo por empresa. Tenemos esto. Hemos hecho eso. La multiplicación de tablas. Sobre esa multiplicación de tablas, sobre el resultado que produce la multiplicación de tablas, vamos a aplicar la selección en base a estos criterios, ¿no? Estos son los criterios. Entonces, copiamos estos criterios y pegamos esos criterios aquí. Ahí está. Las condiciones. Voy a hacer más pequeño. Ahí, ¿no? Y ponemos el símbolo de la selección. Sigma. ¿No? Selección. Con esas condiciones. Entonces, la operación de selección se va a aplicar sobre la tabla resultante de la multiplicación de personas por trabajo y por empresa. El resultado de esta multiplicación está en este nodo. Entonces, sobre ese nodo se aplica la selección con estos criterios. Y tenemos la segunda operación que hemos hecho, la selección, y ahora vamos a hacer la proyección de estas columnas. Entonces, copiamos estas columnas y también lo ponemos aquí en nuestro árbol como la proyección. Ya, ahí. Entonces le ponemos que esto es proyección. Ponemos el símbolo de la proyección, que es este símbolo, la proyección de estas columnas
de la tabla, de la última tabla resultante, que es esta tabla, ¿no? Sobre el resultado que se obtiene al hacer esta operación, aplicamos la predicción. Eso es lo que dice la consulta. Nos dice eso. Hacer la predicción de estas columnas sobre el resultado de la multiplicación y la selección. Y por prioridad de operaciones, primero es la multiplicación, luego viene la selección y luego viene la predicción. Entonces, esto sería el árbol de consulta original. Esto es el inciso A del ejercicio, ¿no? El árbol de consulta original. Ahora vamos a pasar al árbol de consulta optimizado. Como habíamos avanzado anteriormente, para el árbol de consulta optimizado tenemos que basarnos en el árbol de consulta original y tenemos que basarnos en el algoritmo de optimización de consultas, donde lo que nos indicaba el algoritmo es que primero tienen que ejecutarse todas las selecciones sobre las tablas y luego recién las multiplicaciones, pero convertidas en joins. Entonces, en estas condiciones de aquí, analizando, tenemos que aquí hay una condición que se está aplicando sobre persona, edad, ¿no? Hay una condición que se está aplicando sobre empresa, tipo empresa. Hay una condición que se está aplicando entre persona y trabaja, pero utilizando un campo común que es CI. P.CI igual a T.CI. Eso cuando hay campo común nos sirve para convertir una multiplicación en join. Y lo mismo entre trabaja y empresa. Hay un campo común que se está utilizando, ID de la empresa, ¿no? Entonces, estos dos nos van a servir para convertir las multiplicaciones en joins. Y estos de aquí son condiciones selectivas que se aplican sobre persona 1 y sobre empresa 2. Entonces, sobre persona tenemos esta condición. Esto lo voy a aplicar a persona. Entonces, me voy a ir a persona. Aquí va a ser el árbol optimizado. Voy a poner persona aquí. Sobre persona vamos a aplicar esta condición. Ahí está. Ya. Vamos a hacer la selección en base a ese criterio. Ahí está. Lo que dice aquí, ¿no? Selección de edad mayor a 35. Aquí era sobre todo el resultado, pero aquí primero lo estamos aplicando sobre persona, ¿no? Tenemos esa selección. Y sobre trabaja no hay ninguna selección. Solamente tenemos sobre persona y sobre empresa. Entonces vamos a colocar trabaja aquí. Y esto, ya, ahora fíjense, al hacer esta operación de que primero se aplica una condición sobre persona, significa que el resultado que se va a obtener aquí solamente va a ser todos los registros que cumplen esta condición, es decir, los que tienen persona mayor a 35 años de edad.
O sea, va del total de registros de persona, solo los que cumplen esa condición van a quedar aquí. Por lo tanto, van a ser menos registros, ¿no? que la tabla original, menos cantidad de registros. Por tanto, la menor cantidad de registros multiplicado por trabaja también va a ser con menos datos, ¿no? Y va a ser más rápido. Por eso estamos haciendo la optimización de consultas. Estamos optimizando porque se está reduciendo antes de hacer la multiplicación la cantidad de registros. Entonces aquí vamos a colocar, en vez de multiplicación, lo estoy convirtiendo en join, ¿no? Join. Pero el join entre persona y trabaja se va a poder hacer porque aquí tenemos persona y trabaja en base a la columna 6. Entonces, esta condición tenemos que colocar en el join. Porque un join se hace siempre y cuando haya un campo de enlace común. Ahí está. ¿No? Ahí está. Y ponemos que esto es una operación de multiplicación natural join entre persona y trabajo. Ahí está. ¿No? Hasta aquí ya tenemos, esta parte ya la hemos hecho, pero optimizado, ¿no? Ahora nos falta con empresa. Entonces tenemos que colocar empresa, pero sobre empresa previamente tenemos que aplicar una selección que es esta, ¿no? Entonces vamos a poner aquí empresa y sobre empresa vamos a aplicar la condición que tenemos en la consulta, que de qué tipo de empresa es igual a pública. Entonces ponemos esta condición, vamos a poner un poco más pequeño, tipo de empresa igual pública, que es una selección. Selección con base en esa condición, que se va a aplicar esa selección sobre empresa. Ahí está, ¿no? De tal manera que de la cantidad total de registros de empresa, ahora solamente vamos a tener los que cumplen la condición de que empresa es pública, las empresas públicas, ¿no? Menos cantidad de registros. Y esas se van a multiplicar con el resultado de persona pública, ¿no? Entonces estamos reduciendo la cantidad de registros que entran en las multiplicaciones. Gracias a que estamos haciendo primero las selecciones. ¿Está todo bien? Entonces aquí vamos a colocar que esta multiplicación se va a convertir en join. En base a la igualdad de trabajo.id igual a empresa.id. Entonces ponemos aquí los criterios. Join en base a esos criterios. La multiplicación natural entre persona por trabaja con empresa, ¿no? Entonces ya tenemos, hasta esta parte ya tenemos hasta aquí, y hemos hecho todas las condiciones y hemos hecho hemos utilizado los campos comunes para joins. Tenemos hasta aquí. Lo que nos falta ahora es la siguiente parte, que es la selección. Esto. Entonces directamente para acelerar voy a copiar todo esto.
y pegar. Eso se aplica sobre esto. Listo. Esto sería de acuerdo con el algoritmo de optimización de consultas, como la consulta optimizada. Tenemos la consulta optimizada, el árbol de ejecución de consulta optimizada. Ahora vamos a hacer la expresión en álgebra relacional optimizada, ¿no? Es decir, que a partir del árbol de consulta optimizado vamos a escribir en una sola línea como una expresión de álgebra relacional. Y como anteriormente ya habíamos avanzado, para hacer eso tenemos que avanzar de abajo hacia arriba, en esa dirección, ¿no? Entonces empecemos. Primero vamos a aplicar la parte de más abajo, dice esto, ¿no? Que se aplica la función sobre persona. Entonces vamos a colocar acá, voy a copiar directamente esto de aquí. Esta selección la vamos a aplicar sobre persona. Ahí está, la selección de gama 5 sobre la tabla persona. Esto, ¿no? Este resultado lo voy a poner entre paréntesis. Este resultado se va a hacer multiplicación natural con trabajo. O sea, todo esto, join trabaja. Entonces ponemos aquí, voy a copiar este join. Eso, join trabaja. ¿No? Entonces, con trabaja. Ahí está. De este resultado, join trabaja, que sería todo esto. Eso es una parte. Y esto tiene que hacerse join con todo esto. Entonces, vamos a poner entre paréntesis todo esto. Y lo voy a recorrer un poquito más a la derecha, a la izquierda. Ahí más o menos. Porque aquí ya tengo que hacer esto, este lado, ¿no? Porque aquí va a ser join y este lado. Y este lado tiene algo que tiene, previamente hay que hacer una selección sobre empresa. Entonces vamos a colocar esta selección, porque estamos haciendo de abajo hacia arriba, ¿no? Antes de hacer el join, primero hagamos esto. Ponemos aquí, selección. Sobre la tabla empresa. Ahí está. Y lo ponemos entre paréntesis. Ya, esto, ¿no? Esto es esto. Esto. Y esto, y este otro lado es todo este lado. Entonces, entre los dos tiene que hacerse join. Por lo tanto, voy a copiar join. Ahí está.
Vamos a borrar estos de círculo. Listo. Tenemos hasta aquí, ¿no? Todo esto. Vamos a poner entre paréntesis todo esto. Desde aquí hasta aquí. Eso es un conjunto de datos resultante. Y lo voy a recorrer un poco más a la derecha. Ahí. Entonces, sobre esto lo que falta, hasta aquí ya tenemos. Nos falta esto, ¿no? Por lo tanto, vamos a copiar directamente esto. Copiar y pegar. Y lo ponemos aquí. Se va a aplicar la proyección sobre todo este conjunto de datos. Entonces, ahí está. La proyección de estas columnas de todo este conjunto de datos. Y esto sería la expresión en álgebra relacional. Todo esto, esta fila de escritura, ¿no? Eso es la expresión de la consulta escrita en formato de álgebra relacional con los operadores relacionales, proyección, selección, join y todo eso, ¿no? Lo que hemos avanzado. Entonces tenemos hasta aquí el cuarto punto. El tercer punto, la expresión en álgebra relacional. El siguiente punto es la ejecución de la consulta original en SQL Server. Eso hay que hacerlo en SQL Server. Para eso hemos analizado la consulta original, hemos analizado las tablas y tenemos aquí las tres tablas, ¿no? Las tres tablas. Entonces tenemos que crear una base de datos, tenemos que crear estas tres tablas, tenemos que cargar datos a estas tablas y luego ejecutar esta consulta. Eso lo vamos a hacer, esta parte lo vamos a hacer posteriormente. Primero vamos a hacer la consulta optimizada, ¿no? O sea, escribir la consulta SQL optimizada. Aquí ya tenemos la consulta original, solamente hay que ejecutarla en SQL Server. Ahora vamos a hacer la consulta en SQL optimizada y luego vamos a pasar a la implementación en SQL Server. Entonces, para hacer la consulta optimizada a partir de la expresión en álgebra relacional, vamos a utilizar un bloc de notas. Este bloc de notas, donde voy a escribir la consulta optimizada. Ya. Entonces el orden es el mismo, de abajo hacia arriba respecto al árbol y en la expresión en álgebra relacional de los paréntesis más internos hacia afuera, ¿no? En este caso los paréntesis más internos son este, ¿no? También tenemos un paréntesis interno que es este. Entonces primero hagamos por este lado, hagamos esto en SQL Server, ¿cómo se escribe? Esto es una selección, ¿no? Entonces vamos a escribir como selección select asterisco from tabla persona P, ¿no? Estamos sacando de la tabla P que los que cumplan where edad mayor a 35, ¿no? Where edad mayor a 35. Eso sería esta parte, ¿no? La selección con esa condición. Eso tenemos que hacer join con la tabla trabajo. Entonces, esto de aquí, incluso aquí vamos a poner entre paréntesis todo esto y le decimos que se va a llamar as aux 1. Le ponemos un nombre a esa tabla, a ese subconjunto de datos resultante de la selección. Se va a llamar aux 1.
Y eso, este aux1 queremos hacer, es como una tabla ya, ¿no? Entonces queremos hacer join, para hacer join vamos a decir select asterisco from. Esta tabla aux1 join, la tabla trabaja T, ¿no? Estamos haciendo esta segunda parte. Estamos haciendo desde aquí hasta aquí. Los paréntesis internos hacia afuera. Entonces ya tenemos trabaja T, pero aquí cuando hacemos join en SQL Server también se utiliza el comando para relacionar las tablas, que es on t.ci es igual a t.ci, persona.ci igual a trabaja.ci. Eso es esto. Hasta acá ahora tenemos esto, ¿no? Todo es esto. Ahí está. El siguiente paso es hacer todo esto join con el resultado de esto sobre empresa, ¿no? Entonces primero hagamos esto. Voy a hacerlo más abajito. ¿Sí? Y esto de aquí, esta parte es selección de empresa, donde el tipo de empresa es igual a pública. Entonces decimos select asterisco from empresa where tipo empresa es igual a pública, ¿no? Esto sería esto. Entonces le vamos a poner entre paréntesis y le decimos que se va a llamar aux2. aux2. Tenemos entonces, incluso esto de aquí, fíjense que al hacer este select, este join entre aux1 y trabajar, también nos da un conjunto de datos. Podemos darle un nombre. Desde aquí hasta aquí se va a llamar aux3. Entonces, en sí, todo este resultado se llama aux3 y todo este resultado de aquí se llama aux2. Entonces, vamos a hacer join entre aux3 y aux2, ¿no? Aquí ponemos entonces, por último, join entre este y este, entre aux3 y aux2, on trabaja.id igual a empresa.id. Igual a empresa.id. Entonces, estamos haciendo este join entre estos dos. Aquí previamente, aquí arriba, para hacer ese join, se está, no lo hago aparte, así, para que se note, así, ¿no? Pero hay que utilizar select asterisco from aux3 join aux2 on t.id igual a e.id. Hemos hecho todo esto. Vamos a ponerlo subrayado, que ya hemos hecho desde aquí hasta aquí. Lo que nos falta es esto, proyección de estas columnas, ¿no? Entonces, para hacer la proyección, podemos hacer aquí, colocarle a todo esto desde aquí hasta aquí, ponerlo entre paréntesis y llamarle un nombre, es decir, que se llame aux4. Y sobre ese aux4 hacemos select estas columnas from aux4, ¿no? Podemos hacerlo de esa forma, pero para optimizar más y ahorrar las consultas, directamente en este select asterisco, que es el último que estamos aplicando en el join, ahí voy a colocar estas condiciones. En vez de asterisco voy a poner que se proyecte estas columnas. Entonces, copiando de aquí las columnas que se van a proyectar, que son estas, ponemos copiar y ponemos, en vez de asterisco, pegar. Ahí está. Entonces, con eso ya hemos hecho la proyección de esas columnas del resultado de todo esto.
Y esto sería la consulta optimizada, ¿no? Paso a paso. Voy a marcar que ya estamos haciendo desde aquí hasta... Ahí está. Esta es la consulta optimizada. Ahora esta consulta la pueden mantener así o le quitan los espacios o incluso todo en una sola fila lo pueden hacer, ya depende. Pero para que se entienda está en este orden, ¿no? Entonces esta es la consulta optimizada del ejercicio. Hasta aquí ya tenemos la consulta original y la consulta optimizada. El siguiente paso es ejecutar estas dos consultas en SQL Server o en cualquier gestor de base de datos. En este caso vamos a hacer en SQL Server, ¿no? Me voy a abrir mi SQL Management Studio y vamos a ejecutar la consulta original en principio y luego la consulta optimizada. Está un poco lento para entrar. Ahora sí. Entonces, con Super Administrador voy a entrar con usuario SQL Super Administrador. Ahí está. Y aquí están los módulos de mi gestor de base de datos. En la parte que dice base de datos, ahí vamos a crear una base de datos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en base de datos, utilizando la interfaz gráfica que es más rápida y más fácil, se puede decir. Nos ponemos directamente a botón derecho, nueva base de datos. Le ponemos como nombre BD optimización. BD optimización. Ah, no, ya tengo aquí una BD optimización. BD Opti. BD Opti 1. BD Opti 1. Con ese nombre. Ponemos aceptar y ya está creada nuestra base de datos BD Opti 1, ¿no? El siguiente paso va a ser crear las tablas en esta base de datos. Aquí en tablas todavía no hay tablas, solamente hay tablas del sistema y que no son tablas del usuario, de nosotros, ¿no? Entonces aquí vamos a crear las tres tablas. La tabla persona, la tabla trabajo y la tabla empresa. Entonces primero hagamos persona. Botón derecho, nueva tabla. Y en el editor gráfico de diseño de la tabla, vamos a poner los nombres de las columnas que va a tener la tabla. En este caso tiene CI, nombre y edad. Entonces, CI de tipo int, vamos a poner que no permita valores nulos. Como es CI, edad de tipo int, permite valores nulos, a nombre, ¿no? Nombre de tipo varchar de 50. CI, nombre y edad. CI, nombre y edad, de los tres, ¿no? Grabamos y le ponemos de nombre persona, tabla persona. Listo, ya tenemos la tabla persona. Lo voy a cerrar, aquí le pongo actualizar y aquí en la base de datos ya tenemos la tabla persona. Vamos a cargar datos en esta tabla persona. Voy a cargar 5 datos de 5 personas. Entonces ponemos CI 1, edad 25, Pedro.
CI2, edad 23, María. CI3, edad 27, José. CI4, edad 26, Yusara. CI5, edad 21, pongámosle Mateo. Listo. Tengo 5 personas registradas, ¿no? Ya está mi tabla con datos. Para probar, puedo hacer una consulta aquí, SQL, en la ventana de generadora de consultas. Escribimos select asterisco from persona. Ejecutar, y ahí están los datos que he registrado en mi tabla persona, ¿no? Luego vamos a crear la tabla trabaja. No, primero empresa. ID, nombre empresa y tipo empresa. Entonces ponemos en tablas, nueva tabla, y va a tener ID de tipo entero, nom empresa de tipo varchar de 50 y tipo empresa de tipo varchar de 50, ¿no? Esas 3 columnas. Borramos y se va a llamar empresa. Ya está, cerramos. Aquí vamos a hacer para verificar un select asterisco from empresa y nos muestra vacío, no hemos cargado datos, pero ya está integrada la tabla. Entonces, para meter datos más fácilmente, voy a poner un refresh aquí. Ahí está la tabla empresa, le ponemos editar y vamos a colocar 5 empresas. Empresa 1, nombre de la empresa, Nubel. Tipo empresa privada. 2, nombre de la empresa, Entel. Tipo público. Empresa 3, vamos a poner empresa N, tipo pública. Empresa 4, empresa una empresa privada, a ver, alguien que conoce una empresa privada. Jóvenes, ¿están ahí? Tigo, ¿no? Tigo es privado. Otra, Podría ser un hospital, la Caja Petrolera. Caja Petrolera. Está muy largo que. No acepta espacio. Caja Petrolera. Ajá. Ya. De tipo privado, ¿no? Sí, está bien. Ya tengo 5 empresas. Ahora hacemos el select por empresa y nos muestra, ¿no? Y por último hacemos la tabla trabaja. La tabla trabaja va a tener CI de persona, ID de empresa, cargo, sueldo, fecha de inicio y fecha fin. Entonces ponemos aquí en la base de datos nueva, perdón, en tablas, nueva tabla. Y tenemos CI de tipo entero, ID de tipo entero de empresa. Luego hemos dicho CI, ID, cargo, sueldo y fecha de inicio y fecha fin. Cargo de tipo varchar de 50,
sueldo de tipo entero, fecha inicio de trabajo de tipo date, fecha fin de tipo date, ¿no? Date o date time, pongamos de date, ya, guardamos, se va a llamar trabajo, listo, refrescamos y aquí está la tabla trabajo y podemos añadir datos. Vamos a poner que la persona 2 trabajó en la empresa 1 con el cargo de chofer, ¿no? Sueldo de 3.500, fecha inicio, fecha inicio 1 de enero del 2005, fecha fin 31 de diciembre del 2005, ahí está. 8. La persona 3 trabajó en la empresa 2 con el cargo de supervisor con un sueldo de 5.000 desde la fecha 15 de febrero del 2007 hasta el 30 de abril del 2012. La persona 1 trabajó en la empresa 1 con el cargo de jefe de ventas con un sueldo de 7.000 desde el primero de febrero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2020. La persona 4 trabajó en la empresa 3 con el cargo de director con el sueldo de 9.000 desde el, desde el 15 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2025. Y la persona 5 trabajó en la empresa 2 con el cargo de técnico 1 con un sueldo de 5.500 desde el 20 de febrero de 2001 hasta el 31 de enero del 2024. Y así sucesivamente, ¿no? Se van llenando los datos. Verificamos con la consulta Select Disco from Trabajo. Y ahí está, trabajo, ¿no? Ya tenemos nuestra tabla con datos. Ahora vamos a ejecutar la consulta original. Esta es la consulta original. Lo único que tenemos que hacer es copiar esto y pegar, ¿no? Ya tenemos la consulta. Tenemos que colocarla allá y depurarlo, ¿no? Lo pegamos, vemos ahí si hay algún error, veamos la consulta y ejecutamos. Hay un error. A ver, línea 3 cerca de apóstol. Ah, ya, ya, apóstol. Eso, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Ahí está. Pero en este caso, fíjense que no sale ningún dato porque ninguno cumple la condición. Entonces, para que cumpla, debería haber alguna persona que sea mayor de 35 años y que trabaje en una empresa pública. Entonces, si queremos hacer eso, que se cumpla, podemos irnos a trabajar, no, primero a persona, vamos a editar los datos y vemos que aquí no hay ninguno mayor de 35, entonces vamos a ponerle a este
37. Ya este otro le vamos a poner 38. Ya. Ahí se pongámosle 40. Ya. A ver si cumple con eso. Y probando, ahí está. Hay dos que cumplen, ¿no? Son mayores de 35 y trabajan en empresas públicas. Entonces, esa es la consulta original, ya funciona. Ahora tenemos que pasar a la consulta optimizada. Esa es la que hemos hecho, que esta es la que hay que depurar ya. Bien, ¿no? Esta consulta. Venimos aquí, voy a hacer más abajito, y ahí está la consulta optimizada. Entonces, en nuestra consulta optimizada hemos utilizado las tablas y todo eso. Y tenemos que depurar esta consulta para que salga lo mismo, porque las dos consultas tienen que dar lo mismo, ¿no? Entonces vamos a verificar si ejecutamos esto, nos sale algunos errores, ¿no? Entonces analicemos por partes. Primero esta parte. Tenemos el último join, es esto, ¿no? Y aquí tenemos esta parte. Eso nos da un resultado, ¿no? Que se va a llamar AUX2. Todo esto de aquí, de ahí tiene las columnas ID, nombre empleado, nombre empresa y tipo empresa, ¿no? Ya, ahora en este otro tenemos esto, el paréntesis más interno. CI, edad y nombre. Ya, del empleado, ¿no? De la persona. Eso estamos haciendo join trabaja. Entonces hagamos aquí, hasta ahí. Ya, entonces aquí no puede con p.ci. Entonces, como aquí ya le hemos nombrado aquí a persona aux1, aquí vamos a cambiar, en vez de p, aux1. A ver. Ya, hasta ahí sale, ¿no? CI, edad, nombre, CI de cargo. Ya. Entonces aquí vamos a hacer, aquí fíjense que aquí ya se duplican la columna. CI, ID, está bien ID, edad, nombre. Ya, aquí lo mismo que en el anterior caso, aquí a trabaja ya le hemos denominado a todo esto aux3. Entonces aquí tiene que ser aux3. A ver. Ah, ya, e.id no se pudo enlazar. Ah, aquí en vez de e, que se llama aux2, ya tiene que ser aux2. Que aquí a empresa este resultado le hemos llamado aux2. A ver. La columna se dice clasificada varias veces para aux3. Ya. Entonces aquí vamos a reducir
aquí es la duplicidad de columnas, ¿no? Entonces, para eso tenemos que colocar, en vez de este asterisco, vamos a colocar los nombres de las columnas. Vamos a poner CI, edad, nombre, ID, cargo, sueldo, fecha inicio y fecha fin. Eso en vez de asterisco. En CI, como CI hay varios, en AUX 1 y en AUX, en AUX 1 y en AUX 3, vamos a poner AUX 1. AUX 1.6. A ver qué sale. Ahí ya, ¿no? Ahí ya me sale nombre, empresa, cargo, sueldo, fecha de inicio, fecha fin. Entonces, ahora ya está depurada la consulta. No eran errores de forma, porque como hemos dado seudónimos a los conjuntos de datos, entonces en las relaciones en ON ya hay que poner esos nombres, ya no la tabla, ¿no? Porque ya no le hemos puesto otro nombre, ¿no? Entonces, esta es la consulta optimizada. Y esta es la consulta final. Aquí vamos a poner Go y vamos a juntar un poco las dos consultas y vamos a ejecutar las dos consultas al mismo tiempo. Y tienen que salir lo mismo, ¿no? Son la misma consulta, solamente que una es la consulta escrita original y la otra es la consulta optimizada. Entonces, eso es lo que piden aquí, ejecución de la consulta original y ejecución de la consulta optimizada. ¿Se entiende, jóvenes? Todo esto está siendo grabado y va a ser puesto a disposición para que vayan repasando también, ¿no? Pero ese es el objetivo del tema 1, optimizar una consulta. Tienen que llegar a eso. Entonces, ese sería el ejemplo de la optimización de consultas, que es una pregunta tipo examen. Ahora, en el examen que vamos a dar el día viernes, no es este viernes, ¿no? ¿Cuándo es el examen? Esta semana se han suspendido los exámenes. El examen sería para el día miércoles, ¿no? A ver, tenemos la siguiente semana para dar el examen, porque se han postergado los exámenes por una semana. Esta semana no se pueden tomar exámenes, es la siguiente semana después de las elecciones que se van a dar los exámenes. Por lo tanto, tendríamos la siguiente semana. Si damos práctico, o sea, con práctico, en SQL Server, tendríamos que dar el primer grupo lunes y el segundo grupo viernes. Hola. Hola. Sería eso, jóvenes. Como ya hay tiempo para dar examen tanto teórico como práctico, entonces el examen sería el lunes, el grupo que le toca el lunes, y el viernes el grupo que le toca viernes. Está bien, ingeniero. Entonces, este video está grabado, lo voy a publicar y le voy a pasar, le voy a compartir por el grupo WhatsApp la dirección para que puedan descargarlo y vayan repasando, ¿no? Porque esta es una pregunta tipo examen,
que tiene que tener esas cinco cosas, ¿no? A, B, C, D. Ya. También tenemos aquí, lamentablemente no da el tiempo, pero tenemos clase cuando el día, este viernes, ¿no? Este viernes. Entonces, ahí vamos a avanzar un ejemplo más. Vamos a avanzar un ejemplo de demostración de axiomas. Aquí tengo un ejemplo de demostración de axioma que lo voy a resolver, igual lo voy a grabar. Y con eso ya estarían listos para el primer parcial, jóvenes. ¿Ya? Por el momento vamos a quedar en esta parte. Antes de terminar, vamos a llamar la lista, por favor, no se retiren. Ya. Ya, primeramente, antes de llamar la lista, por favor, vamos a hacer una captura de pantalla, para lo cual todos tienen que activar sus cámaras. Ya, entonces todos por favor activen sus cámaras hasta contar 5 y voy a hacer una captura de pantalla. 1, 2, 3, 4, 4 y medio y 5. Perfecto. Ya, pueden desactivar sus cámaras si quieren. Y a continuación vamos a proceder con el control de asistencia. A medida que vayan respondiendo su asistencia, también pueden ir retirándose, ¿no? Un ratito, están entrando a la hora virtual. Ya, jóvenes, atentos a la lista, por favor. Alison Alvarado. Presente. Aldo Arandia. Ingeniero presente. Esteban Arteaga. No está Esteban. José Enrique Arteaga. Presente, ingeniero. Correcto. Leonel Arce. Presente, ingeniero. Correcto. Carlos David Asín. No se encuentra. Juan Ernesto Balcázar. Presente. Ok. Diana Patricia Barriga. No está. Eric Alejandro Bautista. No está. Abelardo Becerra. Presente, ingeniero. Ok. Julio Camaya. Presente, ingeniero. También Dani Alberto Carvalho. Presente, ingeniero. Alejandro Castro. Presente, ingeniero. Jesús Chacón. Presente, ingeniero. Nicole Chau. Presente, Inge. Perfecto. Rivaldo Chocó. No está Rivaldo. Leonardo Cuellar. Sabeli Durán. Presente, Inge. Ok.
Presente, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Ander Roy García. Presente, ingeniero. Ok. Elida Gil. No está Elida Gil. Yaimara Giselle. Presente, Inge. Perfecto. Dircia Guachurne. No está Dircia. Caleb Guayacuma. Presente, Inge. Ok. Luis Carlos Gutiérrez. Presente, Inge. Está bien. Miguel Osumi. Dorian Hurtado. Presente, Inge. Aristides Kusudumi. Presente, Inge. Junior Ledesma. No está Junior. Carlos Junior Machuca. Gonzalo Dilo Mamani. Presente, Inge. Sabnat Josué. Presente, Inge. Cristian Mancilla. José Raúl Melgar. Raúl Melgar. José Carlos Menacho. Presente, ingeniero. Jimena Montejo. Presente, Inge. Ismael Montero. Presente, Inge. Camila Moye. Presente, Inge. Juan Francisco Muñuni. Presente, Inge. Lisbeth Murga. Presente, ingeniero. Edil Paz. Presente, Inge. Abigail Peñalosa. Presente, ingeniero. Veracruz Pessoa. No está Veracruz. Kevin Lucas Quiroga. Presente, ingeniero. Marta Seitel. Presente, Inge. Josué Rapu. Presente. Uriel David Rivera. Presente, Inge. Sharon Bonet Rojas. Diego Armando Román. Diana Román. Roberto Salazar. Presente, Inge. Mayerlin Suárez. Presente, Inge. Jenny Suárez. Presente, Inge. Mario César Suárez. Presente, Inge. Ok. Alejandro Susara. Fernando Tanaka. Juan Pablo Vaca. Víctor Vélez. Presente, Inge. Eric Villavicencio. Presente, Inge. William Ibáñez. Jefferson Alexander Ilcha. No se encuentra. Listo. Presente, Inge. ¿Quién es? Jefferson. Ya. ¿Alguien más que tenga duda? ¿Alguien más que tenga dudas sobre su asistencia? Listo. Entonces, eso sería, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao. Listo. Ya acabé mi clase. Habla. El video no